Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Laili Sofía González Castellón. En este vamos a abordar acerca de la vejiga neurógena. Dentro del contenido abordaremos un poco sobre la introducción de lo que es la vejiga neurógena, su definición, epidemiología, centro de terminaciones nerviosas y fisiología vesical. Neurofisiología de la micción, clasificación de la vejiga neurógena, su fisiopatología, su etiología, diagnóstico diferencial, método diagnóstico y la anamnesis y exploración física. El término vejiga neurógena indica la disfunción vesicoesfinteriana secundaria o una patología neurológica que afecta la micción. La sintomatología neurológica dependerá de la localización y de la extensión de la lesión neurológica. Continuaremos en el siguiente. El término vejiga neurogénica o neurógena está aplicado a un mal funcionamiento de la vejiga, ya sea por una causa neurológica, por un daño por trauma, enfermedad inflamatoria y tumores. También algunos de estos orígenes tienen que ver con malformaciones congénitas durante el desarrollo embriológico, lo cual se abordará más adelante. Algunas de las causas neurológicas pueden ser por disrafias espinales, agenesia sacra, médula anclada, malformaciones asociadas a un ano imperforado, la cloaca, lesiones de la médula espinal y anomalías del sistema nervioso central. La causa más frecuente en la pediatría es la melomeningocele, que es un defecto del cierre del tubo neural y una de las causas más frecuentes de alteración de las vías urinarias inferiores. Ahora, la lesión medular a nivel lumbosacro, ¿qué es lo que causa? Suprime lo que será el control voluntario de la micción y por lo cual va a producir una vejiga areflética inicial de duración variable. Esto lo vamos a hablar un poco más adelante acerca de la fisiopatología de la vejiga neurógena. Además, se compromete el intestino, funciones cognitivas y el sistema musculoesquelético. Dentro de la epidemiología tenemos que afecta a todas las etnias y razas. Su incidencia mundial es de 0,3 a 4,5 sobre 1000 recién nacidos. La incidencia en Chile es de 6,37 sobre los 10.000 recién nacidos. La prevalencia en Estados Unidos es de 3,5 sobre los 10.000 recién nacidos en ese país. La sobrevida es de 85 a un 90% en caso de que haya una intervención quirúrgica. Ahora, el 20% son disrafia abierta, el otro 80% son disrafia oculta. En Chile nace anualmente alrededor de 260.000 niños, por lo cual se espera 166 casos nuevos por año, de los cuales 125 son beneficiados por el sistema de salud pública en este país. Ahora, las disrafias abiertas son malformaciones precoces de desarrollo embrionario de las estructuras medulares y raquídeas. El raquisquisis, el mielomeningocele, roto o no roto, mielocistocele. En todas estas entidades las estructuras nerviosas y meningias se encuentran comunicadas con el medio externo. Ahora, dentro del 60% es el control de la micción y el otro 80% el control fecal. El 5% logra control normal de la micción. Ahora, dentro de las disrafias ocultas, la mielomeningocele, tenemos el lipomeningocele, lipomas del filum terminal y también diastematomielia, con o sin espolón óseo. El 70% no logra un control de la micción. Acerca de los centros y terminaciones nerviosas y fisiología vesical, tenemos que las fases de la micción van a estar controladas por el núcleo detrusor, en este caso el centro miccional que va a ser póntino. Entonces, ¿cuáles son las partes del sistema nervioso central que forman el control de la fisiología vesical? Tenemos los que son la corteza, tenemos lo que va a ser la médula espinal y el centro miccional o póntino. Ahora, estos son los que van a inervar o van a controlar de forma voluntaria lo que va a ser la micción en el adulto. ¿Por qué? Porque este va a tener un control del esfínter detrusor. ¿Cuál es la diferencia con los niños? Los niños todavía no cuentan con un desarrollo cortical, por ello ellos no pueden controlar voluntariamente el detrusor de la vejiga. Ahora,
todos los impulsos que llegan a la vejiga se van a transmitir a través de la médula espinal. Sin embargo, hay diferentes plexos, en este caso, o segmentos como el dorso lumbar y el sacro, que estos van a controlar a través de sus raíces nerviosas el músculo de la vejiga. Ahora, la función del sistema urinario se encuentra bajo el control del sistema nervioso somático y autónomo por medio de fibras nerviosas simpáticas o parasimpáticas, lo cual ya habíamos mencionado anteriormente. Las fibras simpáticas emergen de la región toracolumbar desde la médula T10 a L1 y las fibras parasimpáticas que emergen de la región sacra de S2 a S4, especialmente S3. Vamos a explicar un poco acerca de la neurofisiología. Entonces, tenemos dos fases, la fase de llenado vesical y el vaciamiento vesical. Durante la fase de llenado vesical que vamos a tener, que es cuando la vejiga va a empezar a llenarse. Entonces, aquellos receptores que están localizados en la pared vesical van a generar unos impulsos nerviosos que van a transmitirse al sistema nervioso central por medio de una fibra sensitiva, y estos impulsos son aferentes, es decir, estos van a provocar una acción refleja de un conjunto de aquellas neuronas. ¿Qué son estos? Son unas neuronas que van a estar localizadas en la zona de la médula lumbar. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Estos impulsos van a viajar de forma aferente a lo que va a ser a través del nervio hipogástrico de la vejiga. Entonces, aquí se va a liberar un neurotransmisor que es la noradrenalina, que va a causar la noradrenalina. En la vejiga esta va a estimular aquellos receptores beta-adrenérgicos del músculo detrusor, ¿qué es lo que va a causar? Una relajación del mismo músculo, y en este caso, al relajarlo, no se va a incrementar la presión. Entonces, en el músculo liso uretral, aquí el neurotransmisor de la noradrenalina va a estimular aquellos receptores alfa 1 adrenérgicos, que van a provocar una contracción en el músculo. Entonces, esta contracción, ¿qué es lo que va a hacer? Durante el llenado vesical va a existir una breve contracción. Entonces, esta es una actividad tónica del rapto esfínter uretral. Esta puede incrementarse a la contracción voluntaria consciente del rapto esfínter. En resumen, lo que va a ocurrir en la fase de llenado vesical es de que si el músculo detrusor se relaja, los músculos lisos, estriados uretrales, se van a contraer y la presión uretral se va a mantener por encima de la presión vesical. Entonces, facilitando así lo que va a ser el llenado vesical y evitando la pérdida de orina. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir durante el vaciamiento vesical? El vaciamiento vesical es el resultado, va a ser de una actividad nerviosa voluntaria e involuntaria. Es decir, cuando la vejiga alcanza un determinado volumen, esta información va a transmitirse a través de la médula espinal, al centro neurocíneo póntino y a la corteza cerebral. Si la situación es adecuada y conscientemente se decide iniciar el vaciamiento de la vejiga, el centro miccional póntino, ¿qué es lo que va a realizar? Va a activar el núcleo parasimpático medular sacro, el cual a través de nervios pélvicos va a inducir, en este caso, la contracción del músculo detrusor del esfínter, del músculo detrusor. Entonces, aquí vas a ver una liberación de otro neurotransmisor, la acetilcolina, que la acetilcolina estimula, en este caso, los receptores muscarínicos vesicales. El centro miccional póntino también envía otros impulsos al núcleo motor pudendo, inhibiendo la actividad del nervio pudendo y relajando lo que va a ser el rapto esfínter. Entonces, uretral, ambas acciones, la contracción del detrusor y la relajación, en este caso, de lo que va a ser el esfínter uretral, ocurren en forma coordinada y va a facilitar el vaciado. ¿Ya? Entonces, aquellos impulsos protuberenciales que inhiben la actividad simpática en la vejiga y la uretra. Entonces, por ello, el efecto neto es que la presión vesical va a aumentar debido a la contracción del músculo. Entonces, al haber una contracción del músculo, la presión uretral va a disminuir, y debido a la relajación de aquel rapto esfínter, lo que va a permitir es el vaciado vesical. Eso es todo. Aquí tenemos una clasificación sobre la vejiga neuropática.
El sistema internacional recomendado por el Comité de Estandarización International Continence Society incluye descripción de la actividad de la vejiga, que puede ser normal, sobreactiva, reflexiva y alterada. También hay otra clasificación que acerca de dónde está la lesión. Entonces tenemos la vejiga neuropática por lesiones arriba del centro de la micción, que la mayoría de estas lesiones van a ser a nivel de la médula ósea, por arriba del nivel de la médula ósea, donde se localiza el centro de la micción, que causa una sobreactividad vesical. Las lesiones más comunes pueden ser la demencia, el accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, tumores, trastornos inflamatorios como la meningitis y encefalitis. Ahora tenemos la vejiga neuropática por lesiones en el centro de la micción sacro o debajo de él. La causa más común de la vejiga flácida es la lesión de la médula espinal en el centro de la micción, que es de S2 a S4. Otras causas son la poliomielitis, herpes zóster, factores iatrogénicos o disco herniado, que pueden lesionar en este caso el centro de la micción. Las lesiones en esta región, en este caso, pueden ser de forma incompleta, es decir, pueden estar mezcladas por ambos comportamientos, tanto elásticos como contractibilidad debilitada en el paciente. Aquí tenemos lesión de las vías de retroalimentación. La vejiga neuropática flácida se debe a diversas neuropatías, como diabetes, tabes dorsal, anemia perniciosa y lesiones posteriores de la médula espinal. El mecanismo no es una lesión del núcleo motor detrusor, sino una pérdida en la neurotransmisión en el asta dorsal de la médula. El resultado es la pérdida de percepción del llenado de la vejiga. Algunas de las manifestaciones clínicas pueden ser la atonía del detrusor, que produce contractibilidad débil e ineficiente. La capacidad de la orina aumenta y la orina residual es significativa. La vejiga neuropática puede estar tipificada por gran capacidad, falta de contracciones del músculo detrusor y baja presión vesical, además de una trabeculación leve. Ahora vamos con la lesión que causa mala extensibilidad del detrusor. Otra causa de una vejiga neuropática tónica es la lesión por el nervio periférico, es decir, aquí van a incluirse aquellas lesiones que están hechas por procedimientos quirúrgicos, como una resección de colon o una histerectomía radical. La alteración en la inervación del detrusor y los esfínteres lisos y estriados crea una resistencia de la salida y la micción incompleta. El resultado que va a ser una vejiga que va a almacenar mal por la incapacidad de acomodarse al llenado. Ahora tenemos la lesión selectiva del esfínter externo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo más común es la fractura pélvica, que va a dañar los nervios del esfínter externo, es decir, que va a provocar incontinencia que puede producirse en el cuello vesical, que no es lo bastante competente. La cirugía radical en el peritoneo puede afectar la inervación sensitiva, pero no motora del esfínter externo. Aquí tenemos una imagen que puede ser una difusión, que representa lo que va a ser la difusión del detrusor, el esfínter uretral externo. Entonces tenemos que, si el esfínter está, la disfunción en el esfínter es positiva y el detrusor es negativa, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Un riesgo de incontinencia e infecciones. Si el esfínter es el que está positivo y el detrusor también, ¿qué es lo que va a causar? El riesgo de reflujo vesicuretral, una ITU o daño renal. Estas son las consecuencias. El esfínter es negativo, el detrusor negativo también es segura, incontinente. El esfínter es negativo, el detrusor va a estar positivo, que va a ser un riesgo más incontinencia urinaria. Aquí tenemos lo que es una imagen sobre la fisiopatología y algunas de las lesiones que ya se aplicaron anteriormente. Ahí pueden apreciarla y continuaremos. Aquí tenemos que si la lesión es suprapóntina, síntomas de almacenamiento e hiperactividad del detrusor. Si la lesión es suprasacral, ¿qué vas a tener? Síntomas de almacenamiento y vaciado e hiperactividad del detrusor y de sinergia del esfínter. Si la lesión es infrasacral, síntomas de vaciamiento y detrusor hipocontráctil. Aquí tenemos una de las etiologías más frecuentes, en este caso en los pacientes recién nacidos, que tenemos la mielomeningocele, el lipoma sacro y la espina bífida.
Otra de las etiologías es la médula anclada, los quistes en la región medular y el teratoma sacro. Aquí cada una está representada con su imagen para que se pueda apreciar. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos la cistitis, que es inflamación de la vejiga no específica, y que esta puede causar tenesmo vesical o polaquiuria a un punto de la incontinencia. No deben descartarse algunas infecciones secundarias que pueden ser causadas por la orina residual, por perturbación del comportamiento neuropático. Tenemos también lo que es la uretritis crónica, que son síntomas de polaquiuria, nicturia, ardor al orinar, y que pueden deberse a la inflamación crónica de la uretra, que no siempre están relacionadas con infección. La urodinámica muestra una zona del esfínter uretral irritable que puede tener tendencias labiales y espásticas. La cistitis intersticial es una inflamación crónica de la vejiga mal comprendida. El paciente típico va a ser una mujer de 40 años con síntomas de polaquiuria, nicturia, tenesmo vesical y dolor suprapúbico que son provocados por la distensión vesical. Dentro de los métodos diagnósticos tenemos la ecografía del aparato urinario, que incluye lo que van a ser los riñones, la vejiga y la próstata en el caso de los hombres, que es una técnica inocua que nos va a aportar información acerca de la morfología renal y que permite diagnosticar la existencia de dilataciones y litiasis en la vía urinaria. Esta prueba es muy sensible para la detección de dilatación de la vía urinaria superior, que puede verse a una uropatía obstructiva. Si se detecta algún problema a nivel renal, se indica una urografía intravenosa en el paciente. Tenemos algunos métodos diagnósticos como lo que van a ser la urografía intravenosa, que esto consiste en una visualización de los riñones y los uréteres, salvo en caso de que el paciente sea alérgico al contraste yodado. En esta se va a lograr detectar malformación del sistema urinario, hidronefrosis pielouretral y litiasis urinaria. Tenemos la urecistografía ascendente, que es una prueba de contraste que estudia características anatómicas y funcionales de la vejiga y la uretra. El procedimiento que va a consistir en colocación de una sonda vesical permanente de 14 o 16 a nivel de la fosa navicular. Y también tenemos lo que va a ser el estudio urodinamico, que ya se había explicado en un video anterior. Existen diversos síntomas que están relacionados a alteraciones del tracto urinario. Tenemos aquellos síntomas de la fase de llenado, que también conocidos como síntomas imitativos, que son la nicturia o la moción nocturna, la polaquiuria, la urgencia mencional y la disuria y tenesmo vesical. También durante la fase mencional tenemos aquellos denominados síntomas obstructivos o dificultad miccional, calibre miccional disminuido y micción intermitente. Otros síntomas relacionados con la incontinencia urinaria tenemos la incontinencia urinaria, que es siempre patológica y puede ser de urgencia, de esfuerzo, mixta o goteo, posmiccional o no referida por ningún síntoma. Ya abordamos un poco de lo que era la anamnesis, ahora vamos al examen físico, que aquí se pueden ver lo que va a ser el tono anal, reflejo cremasteriano, el abdomen, si la vejiga es palpable, si hay deposiciones duras, la anatomía de los genitales, si hay enrojecimiento del introito vaginal con escape de orina. En la región anal vamos a ver cómo está el tono del esfínter, si hay fisuras, en la columna del hombro sacra, en la presencia de hemangioma, depresiones, alteración en la línea interglútea, la marcha, reflejo y la sensibilidad perineal. La siguiente es una lámina acerca del algoritmo del tratamiento médico de la vejiga urinaria. Gracias por su atención.